Hola, bienvenidos a la presentación del artículo denominado Optimización del filtro de Kalman extendido mediante algoritmos meméticos, presentado por María de los Ángeles Tarazona y Leonel Gad Amaya. La idea de la presentación es mostrar las características de la investigación realizada, así como los resultados obtenidos. Un filtro de Kalman extendido es una versión no lineal del filtro de Kalman estándar para la estimación de los estados en un sistema dinámico, siempre y cuando el proceso pueda ser linealizado en los puntos de operación. El filtro de Kalman extendido ha sido aplicado con éxito en diferentes procesos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede presentar algunos inconvenientes, como por ejemplo el error de linealización, la estimación de la covarianza, el error de inicialización y una posible divergencia. La aplicación del filtro de Kalman extendido conlleva generalmente la selección aleatoria de los parámetros. Sin embargo, hay dos parámetros muy importantes, como son la matriz Q, que corresponde a la matriz de covarianza del ruido del proceso, y la matriz R, que corresponde a la matriz del ruido de medición. Ambos parámetros inciden en el rendimiento y la convergencia del filtro de Kalman extendido. Por lo cual se han propuesto diferentes métodos para calibrar los parámetros mencionados. Podemos agrupar esos métodos en dos bloques. El primero, denominado métodos online, donde los valores de Q y R son estimados de forma simultánea a el desarrollo del filtro de Kalman extendido. El segundo bloque se denomina métodos offline, porque se deben estimar los valores de Q y R a priori, es decir, antes de ejecutar el filtro de Kalman. Dentro de este grupo offline se encuentran las metaheurísticas, por ejemplo, algoritmos genéticos y la optimización por enjambre de partículas. Nosotros nos decantamos en la investigación por aplicar una técnica relativamente reciente denominada metaheurísticas híbridas, que consisten en la integración de dos o más metaheurísticas para mejorar el rendimiento de optimización de estas técnicas. En nuestro caso, definimos dos mecanismos híbridos. El primero, denominado algoritmo genético más búsqueda local, y el segundo, evolución diferencial más búsqueda local, con el fin de poder optimizar los valores de Q y R del filtro de Kalman extendido aplicado a un escenario de prueba que en este caso consistió en un circuito RLC en serie. La metodología se dividió en 5 fases. En primera instancia, la definición del modelo de prueba, como mencionamos, un circuito RLC en serie, porque es un circuito típico en el área de ingeniería electrónica y es bastante simple de implementar. La segunda fase consistió en la implementación del filtro de Kalman extendido en MATLAB. La tercera fase consistió en el diseño de las metaheurísticas híbridas basadas en dos esquemas evolutivos, el algoritmo genético y el de evolución diferencial. La cuarta fase correspondió a la integración de las metaheurísticas híbridas diseñadas al filtro de Kalman extendido. Y finalmente se analizó el impacto de cada algoritmo en la selección de los valores de Q y R para el escenario de pruebas. El modelo matemático del circuito de RLC está compuesto por tres elementos fundamentales: el inductor, el resistor, el capacitor y una fuente de alimentación, que conlleva a una ecuación diferencial no lineal que representa la dinámica de dicho sistema. Sin embargo, para poder utilizar este proceso en el filtro de Kalman extendido, debemos utilizar la representación en el espacio de estados, como lo podemos ver en la ecuación que se observa a continuación. Podemos observar que existen dos estados básicos: X1, que corresponde al voltaje del capacitor, y X2, que es la derivada con respecto al tiempo del voltaje del capacitor. Los valores elegidos para la simulación fueron la capacitancia en 0.1 microfaradios, la resistencia en 5 kiloohmios y la inductancia en 2.5
microhenries. El filtro de Kalman extendido es una aproximación de un estimador bayesiano recursivo que linealiza el sistema en torno a una estimación de la media y la covarianza actual mediante serie de Taylor. El filtro de Kalman extendido considera que la precisión del estado es una función del estado anterior y de la acción ejecutada, así como también que el modelo observacional es una función del estado actual, por lo que el filtro de Kalman extendido es una herramienta potente para la estimación en aquellos procesos que presentan ruido. Podemos agrupar las ecuaciones del filtro de Kalman extendido en dos elementos principales, las ecuaciones de actualización y las ecuaciones de corrección. Una metaheurística es un método iterativo que pretende la obtención de buenas soluciones mediante el manejo eficiente de la complejidad computacional, tanto en espacio como en tiempo. En la literatura hay una gran cantidad de metaheurísticas definidas para tal fin. A la hora de diseñar una metaheurística, el primer elemento es la representación de su solución. En nuestro caso, la representación de la solución va a ser un vector donde se incluyen los elementos de las diagonales de las matrices Q y R. Aquí tenemos la representación general de la solución. Para el caso del circuito RLC, n tendría un valor de 2 porque serían dos variables de estado, por lo tanto tendríamos 4 elementos, 2 para la diagonal de Q y 2 para la diagonal de R. El siguiente elemento a la hora de diseñar una metaheurística es el cálculo del fitness. En nuestro caso definimos una función de fitness basada en el error existente entre el valor medido y el valor estimado por el filtro. Entre menor sea el error, mejor será la solución obtenida. Por lo tanto, estamos ante la presencia de un problema de minimización. Queremos obtener el menor valor de fitness posible. Una vez definidos estos dos parámetros, se procedió a diseñar cada una de las metaheurísticas correspondientes. En primer caso, se diseñó el algoritmo genético, que fue un algoritmo genético de estado estable con cruzamiento de un punto y mutación de un gen simple. Todo representado con valores reales. Se utilizaron 30 individuos, una probabilidad de cruce de 1 y una probabilidad de mutación de 0.6. Una vez definido el algoritmo genético, se procedió a diseñar el algoritmo de evolución diferencial, que se utilizó la versión de RAN1, que es la versión estándar, y para la generación de nuevos individuos, la selección se realiza mediante 3 diferentes padres, si se cumple el proceso de cruzamiento. El peso de intercambio estaría dado por el factor de cruzamiento FR. Una vez diseñados los dos algoritmos evolutivos, se procedió a realizar el procedimiento de hibridación, que consistió en agregar un método de búsqueda local. En este caso, se diseñó y se implementó el método de Nelder-Mead o Downhill Simplex, porque es un método que me permite buscar mínimos locales sin necesidad de calcular derivadas. La idea es aplicar este método de búsqueda local a un conjunto pequeño de individuos, por lo que se considera que es un mecanismo de lamarckismo parcial. Una vez definido esta estrategia, se diseñó la hibridación del algoritmo de evolución diferencial. Al igual que en el caso anterior, se agregó un método de búsqueda local, exactamente el mismo, es decir, el de Nelder-Mead, y la diferencia estriba en que se aplica al final del ciclo de cruzamiento. También con la misma restricción de que solamente se aplica a un conjunto limitado de individuos en la evolución diferencial. Todos los algoritmos se implementaron en MATLAB. Cada algoritmo se ejecutó 20 veces y se impuso un número máximo de evaluaciones de la función objetiva. En este caso se definió un máximo de 1000 evaluaciones. Además, la simulación con respecto al tiempo
se tomó en 20 milisegundos. Inicialmente se tomaron valores aleatorios de QR para verificar que efectivamente los resultados del filtro de Kalman extendido eran consistentes con la teoría. Para ello, entonces aquí podemos ver en la gráfica una salida típica de nuestro programa, donde vemos que hay dos gráficas, cada una representa cada variable de estado, x1 y x2, como discutimos anteriormente. La línea azul representa la estimación del filtro de Kalman y la línea roja representa la señal real del sistema. Observen que la señal real tiene ruido y que efectivamente el filtro de Kalman lo que hace es estimar la función correspondiente de ese sistema. Para verificar los resultados se realizó el siguiente procedimiento. En primera instancia se eligieron dos valores arbitrarios, 0,1 y 0,2, de Q y R y se calculó el fitness. Podemos ver que efectivamente con combinaciones de Q y R teníamos el valor de fitness asociado alrededor de entre 72 y 82. Una vez que determinamos que efectivamente funcionaba perfectamente la estimación del filtro de Kalman, procedimos a ejecutar los algoritmos evolutivos y sus correspondientes versiones hibridizadas. Se obtuvo los mejores valores de Q y R asociados al fitness y los valores promedio de Q y R correspondientes. Podemos observar en los valores promedios que efectivamente la calibración utilizando metaheurísticas tanto normales como híbridas mejoran sustancialmente los valores de los valores del filtro de Kalman extendido para valores arbitrarios de Q y R. Además, se puede observar que el mejor algoritmo para esta calibración resultó en el híbrido del genético más el búsqueda local, alrededor de un 30% de mejora con respecto a la selección arbitraria de valores. Para ser consistente con el proceso experimental, se tomaron los mejores valores obtenidos de Q y de R de cada algoritmo y se volvió a realizar la ejecución, obteniéndose valores cercanos a los mejores valores. Observen que hay una pequeña diferencia debido a que efectivamente hay un proceso de ruido inherente en el circuito RLC que puede variar a lo largo del tiempo. Pero aún así se puede mostrar que efectivamente el algoritmo memético compuesto por el genético y la búsqueda local sigue presentando los mejores resultados. Como conclusiones podemos mencionar que efectivamente se desarrollaron dos estrategias híbridas basadas en el algoritmo genético de evolución diferencial para la calibración de los parámetros de Q y de R del filtro de Kalman extendido, obteniéndose unos resultados bastante satisfactorios. Dichos resultados muestran que para el caso de la estimación del circuito de RLC, el mejor algoritmo consistió en el algoritmo memético compuesto del genético más el de búsqueda local. Además, se puede concluir que la calibración muestra una mejora significativa en la precisión de los resultados del filtro de Kalman extendido. Como trabajo futuro, se pretende probar las estrategias híbridas en otros procesos diferentes al RLC, visualizar la incidencia de los parámetros de los algoritmos evolutivos y híbridos en la calidad de la solución obtenida. Y finalmente, queremos explorar otros mecanismos de hibridación diferentes a la búsqueda local. Gracias, quedamos a sus órdenes.